señuelos visuales, como por ejemplo para pescar, señuelos sonoros, por ejemplo para cazar, y luego hay animales que viven fingiendo para sobrevivir, para hacer lo suyo, como por ejemplo los pulpos. En un vídeo anterior veíamos cómo Mikhail Bakunin, el creador del anarquismo revolucionario, en realidad del comunismo anarquista o del anarquismo comunista o como lo quieran llamar, puntuaba altísimo en la prueba de Herd de psicopatía, incluso superaba al mismo Marx, me parece increíble, y en fin, esto denota una persona que tiene un desarrollo cerebral, una forma cerebral determinada, por la que no capta sus juicios. Bueno, pues son débiles, digamos. No tiene un sentimiento moral realmente. Eh, pero no sería suficiente con eso para determinar en dónde está exactamente Bakunin, ¿no? Y estamos en el mundo entonces de la llamada tríada oscura, maquiavelismo, narcisismo y psicopatía. Entonces esta cuestión del maquiavelismo es muy interesante. A mí no me gusta la palabra porque Maquiavelo creo que es un gran analista de la realidad y no creo que sea maquiavélico. Eh, es práctico, ¿no? Y bueno, se puede decir que este también es práctico, pero es un engañador, o sea, es una persona que engaña. Y esto lo vamos a ver en el Catecismo Revolucionario, que es el texto que vamos a leer hoy completo. Escrito quizás en el 64, para lanzar su Asociación Internacional de los Trabajadores, la Falange de los Trabajadores, o yo qué sé cómo se llamaba. Eh, Esto tiene que estar por aquí, la Fraternidad Internacional. Y entonces esto era una cosa rival de la Internacional, Asociación Internacional de los Trabajadores, que se había creado en Londres con la participación de socialistas de toda Europa, comunistas, de Marx y Engels, que fueron muy famosos ahí. Cuando se habla de la ruptura entre Bakunin y Marx, esta sucede unos años después, cuando, digamos, Bakunin, que quiere convertirse en el líder de toda esta movida, pues se enfada mucho con Marx y todo esto, ¿no? Marx, por supuesto, era una persona que no aguantaba que nadie le llevara la contraria y Bakunin, por supuesto, era exactamente lo mismo. Entonces no podían estar en el mismo lugar. Esta gente eran estrellas de su época, eran estrellas del rock. El rock en su momento se llamaba así, anarquía. O en una palabra general, revolución. Revolución, y el lema de la revolución es la libertad. La revolución, que es libertad, había tenido éxito en 1776, a partir de entonces en Estados Unidos. Había creado un país sin rey ni amo y todo esto. Unas leyes, derechos humanos. En Francia se había empezado a hacer algo así, pero se convirtió la revolución en una matanza, ¿no? En una matanza, una matanza asesina, ¿no? Un carnaval de la muerte directamente, ¿no? Esto es lo que es la revolución. La guillotina, eh, los, las destrucciones de la Vendée, la lucha contra la religión, ¿no? Las matanzas de curas, de monjas y todas estas cuestiones son simplemente una sucesión de crímenes alentados por unas ideologías, ¿no? Estas ideologías no mueren con Napoleón, no mueren con el Congreso de Viena, no mueren con nada de esto porque se esparcen en la sociedad. Es, digamos, una epidemia que sucede en la sociedad. Podía haber sido de otra manera, estar relacionado con la falta de propiedad de la gente, con las diferencias sociales que había,
ese es otro tema. Desde luego, en la situación de mucha gente, pues anima, digamos, al resentimiento y a desear el mal a quienes... Y es fácil prender el fuego cuando está la paja seca, ¿no? Y desde luego esto es así en Europa mucho más que en Estados Unidos, donde la gente en general tiene más acceso a de medios, ¿no? Y todo esto. Pero quería tener las posibilidades. Pero, por cierto, de Estados Unidos toda esta gente no sabe absolutamente nada. Luego Kropotkin sí le interesa mucho, pero ahí está pasando algo totalmente nuevo que ignoran, ¿no? Son la libertad, el revolucionarismo, bueno, sucede en Europa para esta gente. París en el año 1871. La Comuna de París es lo que quiere preparar Bakunin en este texto y en esta asociación, porque la del 48 salió mal y entonces ve que en Francia, que es el centro de Europa en ese momento, cree que puede pasar otra vez. Hay, bueno, muchas posibilidades de que haya... Esto era porque Luis Napoleón Bonaparte estaba el emperador, estaba enfermo, se pensaba que iba a caer, cayó en el 71, cuando fue capturado por Bismarck, por los prusianos, o los alemanes, ¿no? En la batalla de Sedan. Y ahí sucedió la Comuna de París. Sociedad. Vamos a ver cómo plantea las cosas. Esta sociedad tiene por objeto el triunfo del principio de la revolución en el mundo. Por consecuencia, la disolución radical de todas las organizaciones e instituciones religiosas, políticas, económicas y sociales actualmente existentes, y principalmente la reconstitución de la sociedad europea y enseguida mundial sobre las bases de la libertad, la razón, la justicia y el trabajo. 2. Tal obra no podría ser de corta duración. La asociación se constituye entonces por un tiempo indefinido y no cesará de existir más que el día en que el triunfo de su principio en el mundo entero sea su razón de ser. Es decir, pretende no ya es totalitarismo sobre una tierra, sino es la omnipresencia y la eternidad, ¿no? Realmente es algo, una religión no más que totalitaria, ¿no? Es una ideología absolutamente tremenda. Y veremos cuál es el catecismo propiamente. El objeto es acabar con todo y hacer algo nuevo fundado sobre las bases de lo que a él le parece que es la libertad, lo que es la razón, la justicia y el trabajo. Hay que decir que Bakunin le da importancia al trabajo, no es un vago. Él no trabajó en su vida más que en hacer revoluciones, no hizo, pero le da mucha importancia al trabajo. Es el Catecismo Revolucionario 1. Negación de la existencia de un Dios real, extramundano, personal, y de toda revelación y de toda intervención divina en los asuntos del mundo y de la humanidad. Abolición del servicio del culto a la divinidad. 2. Reemplazar el culto a Dios por el respeto o el amor a la humanidad. Proclamamos a la razón humana como único criterio de verdad, la conciencia humana como base de justicia, la libertad individual y colectiva como única fuente de orden en la sociedad. Bien, la libertad individual y colectiva son cosas distintas. La libertad individual significa, entre otras cosas, que no te dan órdenes de lo que tienes que negar sobre la existencia de un Dios real o no, o sobre la religión, ¿no?, que vas a suprimir. Pero estos son, pues, colores que pone en su disfraz, ¿no? Pues como los pulpos cambian de color para atraer a una presa o... La libertad es el derecho absoluto de todo hombre adulto y de toda mujer adulta de no juzgar sus actos más que según su propia conciencia y propia razón, haciéndose responsable primero de sí mismos y luego de la sociedad que ellos han aceptado voluntariamente. Aquí tenemos una definición de libertad: derecho absoluto de todo hombre adulto y toda mujer de no juzgar sus actos más que su propia conciencia y propia razón, es decir, una libertad de juicio. Es el derecho absoluto al juicio. Esa es la libertad. Y luego ser responsable de sí mismos, es la libertad, y luego de la sociedad.
¿La libertad es ser responsable de la sociedad? No se entiende esto. ¿Por qué lo sería? Que ellos han aceptado voluntariamente. Menos mal que no han aceptado voluntariamente. 4. No es cierto que la libertad de un hombre esté limitada por la de los demás hombres. El hombre es realmente libre cuando su libertad, completamente reconocida por los demás y reflejada en ellos, encuentra su confirmación y su expansión en la libertad de los demás. El hombre no es realmente libre más que entre hombres igualmente libre. La esclavitud de un solo hombre ofende a la humanidad y niega la libertad de todos. Efectivamente, la esclavitud niega la libertad, pero es que la libertad es la negación de la esclavitud, precisamente. Ese es el significado de estas palabras. Ser libre es no ser esclavo. Ser esclavo es no ser libre. Pero en el mundo de esta gente, pues existe la noche, no existe el día, o como lo quieran decir, ¿no? Realmente está diciendo que la libertad no es posible realmente hasta que no es plena. Pero vamos a ver qué es la libertad. La libertad de cada uno, en consecuencia, solo es posible mediante la igualdad de todos, la realización de la libertad por medio de la igualdad en principio y de hecho es justicia. O sea, la libertad está sometida, subordinada a la igualdad. Esto es una idea de Proudhon, que es a quien había admirado Bakunin. El de la propiedad es el robo, que por cierto le discute hacia el final de su vida, le discute a Bakunin todo esto, ¿no? Dice que lo que está creando no tiene nada que ver con la libertad realmente, ¿no? Aquí la está sometiendo a la igualdad. Si todos no son iguales, no son libres. Si existe un principio fundamental de moral humana es la libertad. Respetar la libertad de nuestros semejantes es un deber, amarlos y ayudarles es una virtud. Este es un principio liberal que te podría haber dicho Bastiat o cualquiera, y es, bueno, pues parte del disfraz este, ¿no? Rechazo absoluto de cualquier autoridad, incluyendo la que sacrifica la libertad por la conveniencia del Estado. Pues muy bien, ahí lo tenemos. El orden en la sociedad debe ser resultado de la libertad individual mayor posible, así como de la libertad a todos los niveles de la organización social. 8, lo mismo de antes, ¿no? Pero la organización social, ¿cuál es la libertad de la organización social? ¿A qué se refiere con eso, no? Vamos a ver. 8. La organización política y económica de la vida social no debe estar dirigida de arriba abajo, sino de abajo arriba, según el principio de asociaciones y federaciones libres. Bueno, se puede decir que, no sé, las 13 colonias de Estados Unidos hicieron algo así. 9. Organización política de la nación. Es imposible determinar una norma universal y obligatoria para el desarrollo interno de la organización política de cada nación. La vida de cada nación está subordinada a una plétora de diferentes condiciones históricas, geográficas, económicas, etc. Bueno, sí, cierto. Estas condiciones, no obstante, sin ciertas condiciones absolutamente esenciales, la realización de la libertad será imposible. Estas condiciones son la abolición de todas las religiones estatales y todas las iglesias privilegiadas, libertad absoluta para que cualquier religión construya templos, jamás deben disfrutar de los mismos derechos políticos que se dan a las asociaciones de producción, puesto que se dedican a la actividad lucrativa de la brujería que en el original en francés es, se dice así, es la sorcellerie lucrative. Abolición de la monarquía, república, abolición de las clases, de los rangos, de los privilegios y de todo tipo de distinciones, igualdad absoluta de derechos políticos para todos, hombres, mujeres, sufragio universal. Liberalismo, abolición, disolución y bancarrota moral, política, judiciaria, burocrática y financiera del Estado tutelar, trascendente, centralista y de su doblura y alter ego de la Iglesia, y como tal causa permanente de embrutecimiento y de bestialidad y tal. Bueno. Abolición de todas las universidades estatales, del poder judicial estatal, jueces elegidos por el pueblo, todos los códigos criminales, civiles y legales, abolición de los bancos, instituciones de crédito,
toda administración centralizada, burocracia, ejércitos, policías estatales permanentes. Pues eso, esta es la abolición del Estado, esta es la parte del anarquismo o sea, este es el disfraz de anarquista que a los anarquistas nos gusta, ¿no? Porque esta gente, bueno, no es la vida realmente, lo que amas es el fluir de la vida y confías en la gente en la medida en que confías en tal libertad, ¿no? No necesitas decirles en qué tienen que creer y qué tienen que hacer. Todos queremos imponer nuestra voluntad, desde luego, hasta cierto punto, pero entendemos que es mejor hacerlo de esta otra manera, ¿no? Derechos individuales. Mira esto. La reorganización interna de cada país sobre la base de la libertad absoluta de cada individuo, de las asociaciones productivas y de las comunidades. Necesidad de reconocer el derecho de secesión de cada individuo, cada asociación, cada comunidad, cada región, cada nación. Derecho a asociarse, a no asociarse, a aliarse con quien le plazca y a repudiar sus alianzas. Esto es maravilloso, esto es un liberalismo absoluto, es un anarquismo individualista maravilloso. Este disfraz, este color que se pone. Con esto es con lo que estamos de acuerdo, porque tenemos ese derecho a determinar nuestra vida sin que nos den orden. Eso mismo a otros, por supuesto. Y esta es la cuestión. El derecho de todo hombre, derechos individuales, derecho de todo hombre y mujer desde el nacimiento hasta la mayoría de edad a todos los gastos de entrenamiento, de preparación, ¿no? De crianza, ropa, alimentos, viviendas, cuidados, consejos, escuelas públicas, educación primera, secundaria y superior, artística, todo expensas de la sociedad. Bueno, esto ya establece la necesidad de un Estado, evidentemente. 2. El derecho igualitario de los adolescentes a elegir libremente sus carreras, a recibir ayuda y a ser apoyado en lo más posible por la sociedad. Bueno, esto es el Estado socialista directamente. La libertad de los adultos de ambos sexos debe ser absoluta y completa para ir y venir, para ser perezoso o activo, moral o inmoral, para disponer como quiera de la propia persona, de sus bienes sin ser responsable ante nadie. Libertad para vivir con el producto de su propio trabajo o a costa de otros si ellos lo toleran. Libertad absoluta, esto es precioso. Lo ha negado antes, lo va a negar después. Libertad, pero claro, a los jóvenes, fuma, porro, sabes lo que quieras, te los legalizo, ¿sabes? Pero todo lo demás se lo tienes prohibido. Hazte mayor, trabaja, te voy a quitar. O sea, no puedes tener nada. Y serás feliz. Libertad ilimitada de propaganda, de opinión, de prensa, de reunión pública, sin otra restricción que el poder natural y saludable de la opinión pública. Bueno, libertad absoluta para organizar asociaciones, aunque sean con manifiestos fines inmorales, inclusive aquellas asociaciones que aboguen por socavar o destruir la libertad individual y pública. El liberalismo hasta cierto punto, hasta la opinión pública, ¿no? La libertad puede y debe defenderse únicamente mediante la libertad, porque es la fuente de la moral. Un estadístico belga señala que la sociedad abre el camino para los crímenes que luego cometen los delincuentes. O sea, la inmoralidad social viene de una sociedad injusta, esto lo dicen todo el tiempo, tras constituir la sociedad sobre las más completas libertad, igualdad y justicia, la opinión pública reflejará la nueva moral y se convertirá en el guardián natural de la libertad más absoluta y del orden público, la opinión pública. O sea, habrá un mundo de opinión pública moral. Ojo, hasta cierto punto es cierto, pero hasta cierto punto, claro. Entre la gente que es moral, o sea, la gente como Bakunin, siempre se va a dedicar a la revolución. Hay que tener en cuenta que estamos en un tiempo en el que el Estado liberal se está formando y está yendo mejor y tiene unos obstáculos, pero el mayor de todos son estos revolucionarios que hacen que obvia la necesidad de un Estado más fuerte, porque la inmensa mayoría de los ciudadanos, de los que votan como los que no votan, no está del lado de los revolucionarios. Los revolucionarios intentan crear un caos en el que toman el poder. Y esto es claramente lo que está haciendo este hombre. Cuando se disfraza de estas cosas, en fin, a todos
La libertad de todo ser humano es inalienable, salvo sobre una base de reciprocidad e igualdad completa. La sociedad no puede prevenir por la fuerza que un hombre o una mujer se sometan con servilismo voluntario a otro individuo, pero con justicia puede tratar a esas personas como parásitos sin derecho a disfrutar de la libertad política, aunque solo por la duración de su servidumbre. O sea, si trabajas para alguien, pierdes tus derechos políticos. Vamos a verlo en la edición original en francés. Dans la son de deux expulsés de son sein, le déclaré en dehors de sa garantie, sabes de la usant de deux pendant toute durée de cette servitude. O sea, no está diciendo eso realmente. Más él le considere como descendientes violando la seguridad privada. O sea, quien acepta una servidumbre, entiendo que es un empleo o algo así, se les considera como los que viven de la caridad y pierden sus derechos políticos. Toutes les personnes qui auront perdu les derechos seront également privées de celui de l'épée de garder. Si has perdido tus derechos políticos, por estas razones, vamos a ver que se van aumentando, pierdes la capacidad de cuidar de tus hijos. En caso de infidelidad a un trato libremente contractuado, o bien en caso de ataque abierto o probado contra la propiedad, contra la persona, sobre todo contra la libertad de un ciudadano, sea local, indígena o sea extranjero, la sociedad infligirá al delincuente indígena o extranjero las penas determinadas por sus leyes. Aquí estamos admitiendo la propiedad, que luego veremos cómo la niega. Abolición absoluta de todas las penas degradantes y crueles, de castigos corporales y la pena de muerte. El crimen se considera como una enfermedad y el castigo más como una cura que como una venganza de la sociedad. Vamos a leerlo en español, que me resulta un poco más fácil, salvo cuando haya dudas. Los individuos condenados por las leyes de cualquier asociación merecen el derecho de escapar a la condena declarando que desean renunciar a esta asociación, pero en este caso tendrán el mismo derecho de expulsarle y declararle fuera de sus garantías. O sea, puedes declararte que no eres miembro de la asociación, recayendo así bajo la ley natural del ojo por ojo, diente por diente. Al menos en el terreno, el sedicioso podrá ser saqueado, maltratado, incluso asesinado sin que ésta se inquiete. Cada cual podrá deshacerse de él como de una bestia nociva, jamás sin embargo someterlo ni emplearlo como esclavo. O sea, el que elige salirse de la sociedad puede ser matado. Esto es bastante claro. Retomé en sí que suele ojo por ojo, diente por diente, a menos que el terreno ocupado el refractario podrá ser robado, maltratado o matado sin que pase nada. Cada uno podrá tratarle como una mala bestia, como una alimaña, pero sin embargo no lo podrá esclavizar, no le podrá hacer esclavo, pero sí matar. Esto es, pues eso, ¿no? Derechos, luego hay unos derechos de las asociaciones, federalismo, donde explica pues todo su sistema de federaciones, cómo van a hacer luego una provincia, un parlamento provincial. La nación no debe ser otra cosa que una federación de provincias autónomas, pues todo un sistema, principio de la Federación Internacional. Este tipo era una persona muy importante que ha afectado a las mentes de millones y millones de personas y al transcurrir de las naciones. Y este texto, el Catecismo Revolucionario, ojo, no confundir con el Catecismo del Revolucionario, que es el que vamos a comentar después. Está escrito parte por él y en parte por este anarquista terrorista, por el nihilista Nechayev. Luego hablaremos de él. Es mucho más claro sobre lo que hay que hacer para llevar esto a cabo, ya que solo con publicar esto hay que hacer algo para que esto funcione. Y es matar, vaya, sencillamente, ¿no? Básicamente. Un país dedicado a la conquista es necesariamente un país internamente esclavizado. En esto los anarquistas estamos de acuerdo con estos falsos anarquistas. De hecho, bueno, yo diría que es una idea, o sea, supuestamente individualista, ¿no? El Estado no es la prioridad de las personas en el mundo. Sí lo es para muchos, evidentemente.
no es porque no haya solidaridad entre los hombres, sino porque hay solidaridad entre los hombres, que, que existe el patriotismo y la conquista y todo esto, precisamente, porque necesitamos del grupo y tener enemigos nos hace más fuertes, como prueban los propios anarquistas, que es una gente que obtiene su fuerza del puro odio a un enemigo inventado en general, que es la gente que trata de vivir pacíficamente en general, porque la gloria y la grandeza de una nación radican en el desarrollo de su humanidad, el grado de libertad alcanzado. Ajá. Pero a partir de la unidad para ganar es difícil, sino imposible, solo puede lograrse destruyendo una unidad espuria impuesta por la fuerza. El bienestar y la libertad de las naciones y de los individuos están profundamente vinculados. Tiene que haber libertad de comercio, de intercambio, de comunicación entre los países federados, así como la abolición de fronteras, pasaportes y recargos aduaneros. Todo ciudadano de un país federado debe disfrutar de los mismos derechos y debe poder adquirir con facilidad la nacionalidad y los derechos políticos de todos los países que pertenecen a la misma federación, la Unión Europea. 6. La libertad de todos, individuos y grupos, cuerpos colectivos, ninguna nación no podrá ser oprimido, nadie será oprimido, como las milicias en Suiza o en los Estados Unidos de América. No voy a suprimir el país Suiza como has propuesto, a ver qué les parece a ellos, porque ellos ya tienen un país fundado en una democracia real, no ilusoria, y a Estados Unidos de esa época también. El Tribunal Internacional no tendrá otra función que zanjar sin apelación todas las disputas entre las naciones. Ninguna nación federada declarará la guerra a otro país federado. Muy bien. Todos los miembros de la Federación Revolucionaria deben tomar parte activa en guerras aprobadas contra un Estado no federado. Está planeando un dominio del mundo absoluto, una guerra, ¿no? Una guerra fría, una guerra de bloques, un bloque que sería la Federación Revolucionaria. Y anticipando realmente lo que fueron los países comunistas. Esto triunfó no a través del anarquismo, pero sí de sus hermanos, ¿no? Hermanos separados en este momento, digamos. Se espera que todos los... Pero muchas cosas son parecidas, ¿no? Organización social. La igualdad no implica la nivelación de las diferencias individuales ni el que los individuos pasen a ser física, moral y mentalmente idénticos. Menos mal. La diversidad de capacidades y potencialidades, esas diferencias entre razas, naciones, sexos, edades y personas, lejos de constituir un mal social, reflejan por el contrario la riqueza de la humanidad. La igualdad económica y social significa la nivelación de la riqueza personal, pero sin restringir lo que un hombre puede adquirir por su propia capacidad, energía productiva y economía. La igualdad y la justicia, aquí vamos con el meollo de esta libertad. La igualdad y la justicia exigen únicamente que la sociedad esté organizada de tal modo que cada ser humano, desde su nacimiento, pasando por la adolescencia y la madurez, encuentre medios idénticos. Primero para la manutención y educación y más tarde para el ejercicio de todas sus capacidades y actitudes naturales. Esta igualdad desde el nacimiento que exige la justicia para todos será imposible mientras siga existiendo el derecho de herencia. Entonces toda esta libertad individual excluye incluso respecto a la propiedad, excluye que uno pueda hacer lo que quiera con lo suyo. Entonces anula tanto la libertad como el derecho de propiedad, por supuesto. La justicia, en tanto que la dignidad humana exige que cada uno sea el hijo de sus obreros. Esto está mal. Esto es el hijo de sus... Esto estamos abajo. Es el hijo de sus obras. Entonces, obreros ahí son obras. Rechazamos con indignación el dogma del pecado, de la vergüenza y de la responsabilidad hereditaria. Por la misma consecuencia debemos rechazar la herencia ficticia de la virtud, de los honores y derechos, la fortuna también. El heredero de una fortuna cualquiera no es enteramente el hijo de sus obras y sobre la relación del punto de partida es un privilegiado. Es un privilegiado del punto de partida porque los hombres somos una sucesión. Pero una vez que el hijo no es del padre, no está a cargo del padre,
de esto de la libertad educativa para toda esta gente de la tríada oscura, evidentemente todos van a estar en contra, ¿no? Porque pretenden crear una sociedad perfecta y por tanto tienes que acabar con la herencia, no solo con la herencia económica, sino con la herencia cultural. No hay una transmisión de padres a hijos, hay una transmisión del Estado a las nuevas personas. Aquí no le llama Estado, lo llama, yo qué sé, Federación, o es lo mismo. El derecho de herencia viola el principio de la libertad y debe ser abolido. Claro, y entonces, ¿quién hace esa abolición? ¿Quién lo abole? El derecho de herencia. Tiene que haber un poder mayor. Es decir, un Estado, o llámalo como quieras, o un anarquista supremo, ¿no? Estas son las ideas de un gran ideólogo, muy subido a la parra, y desde lo alto, pues está ahí. Una vez muerto no hay más voluntad ficticia de un individuo que no es más y que en nombre de la muerte oprime a los vivos. El individuo muerto desea la ejecución de su voluntad, que venga él mismo a ejecutarla si puede, pero no tiene derecho de exigir que la sociedad ponga su poder y su derecho al servicio de su no existencia. No tiene derecho de exigir que la sociedad lo haga, pero tiene derecho de exigir que aquellos con los que ha pactado que lo hagan, ¿verdad? Y esta es la cuestión. ¿Aceptamos que los hijos hereden de los padres o les vamos a robar directamente? Porque esta es la alternativa, ¿no? El objetivo, pero no es que los hijos hereden de sus padres, es que una persona haga lo que quiera con lo suyo. Y dice, no, es que lo ha robado. Bueno, pero tú lo quieres robar más todavía, ¿no? En cualquier caso, lo que ha robado tendrás que probarlo, ¿no? El objetivo legítimo y serio del derecho de sucesión ha sido siempre el asegurar a las generaciones futuras los medios de desarrollarse y convertirse en hombre. Por consecuencia, solo el Fondo de Educación e Instrucción Pública tendrá el derecho de heredad, con la obligación de procurar igualmente el mantenimiento, la educación y la instrucción de todos los hijos después de su nacimiento hasta la edad de la mayoría y de su emancipación completa. Todos los padres serán igualmente serán asegurados sobre la suerte de sus hijos, y como la igualdad de todo es una condición fundamental de la moralidad de cada uno y que todo privilegio es una fuente de inmoralidad, los padres que son amor para sus hijos y de forma razonable aspiran no a su vanidad sino a su digna humanidad, aunque tuviera la oportunidad de dejarles una herencia que los situaría en una posición privilegiada, preferían para ellos el régimen de la completa igualdad. O sea, tú no quieres educar a tus hijos, quieres que lo eduquen pues unos funcionarios de correos o de donde sea, ¿no? De la escuela pública en general, pues unos señores que no tienen ningún interés en ellos realmente, ¿no? Esto no es real. Pueden dejarlos a cargo, dejar a los colegios, a los niños a cargo de alguien durante un tiempo, pero educarlos después de que te hayan quitado todo, ¿eh? Es decir, esto es pues está pretendiéndose un internado horrible, realmente, ¿no? Para crecer en la más completa igualdad. Es decir, es un infierno, si lo pensamos. Para mí es un infierno, y esto es clave, por supuesto, en su sociedad, porque él quiere crear una sociedad. No pertenecen a los padres, sino al Estado. Cuando la desigualdad resultante del derecho de herencia quede abolida, aún quedarán desigualdades de bienestar debido a los diversos caudales de energía y habilidad que poseen los individuos. Estas desigualdades jamás desaparecerán por completo, pero serán cada vez menores ante el desarrollo de la educación y de la organización social igualitaria, y sobre todo cuando el derecho de herencia ya no entorpezca a las futuras generaciones. Es decir, habrá desigualdades, pero no importarán, van a ir a menos, no se sabe por qué. Pero la cuestión de la desigualdad de los hombres y de que hay una injusticia en ello, pues esto viene, por supuesto, de Rousseau. Y hay un cierto sentimiento moral de que, bueno, todos deberíamos ser iguales como hormigas o como plantas, y es que ni ellas son iguales, ¿no? Realmente. Siendo el trabajo la única fuente de bienestar, cada uno es libre de morirse de hambre o de vivir en los desiertos o los bosques entre las bestias salvajes. Pero quien quiera vivir en sociedad debe ganarse la vida con su trabajo o será tratado como un parásito que vive del trabajo de los demás.
Entonces esto es una sociedad de trabajo. El trabajo es la base de la dignidad y la moral humanas. O sea, la idea es poner a toda esta gente a trabajar. Y a los niños, por cierto, los primeros de todos, para que aprendan. Hay gente que lucha contra el trabajo infantil, quiere poner a los niños a trabajar, está en todos sus programas educativos y lo hacen en la realidad, como en la escuela de Foguet o se ve en las aventuras de Nono. Estos niños van a trabajar, ¿no? La fuente de bienestar. Pues hay muchas fuentes de bienestar. Una de ellas es que tus padres hayan trabajado, por ejemplo, o tus tíos, o una persona que le toca la lotería, yo qué sé. Estas desigualdades jamás desaparecerán por completo. No, Bakunin, no van a desaparecer, lo sabes muy bien. Tú no te sientes igual tampoco, ni... Entonces, bueno, porque está viendo pues a la gente como masa, ya no como obreros. Aquí no menciona el tema de los obreros, sino la sociedad. Esto hablamos de la sociedad, totalmente, ¿no? La ciudad corrompida, la ciudad cayó aquí explica cómo la esclavitud causa la inmoralidad y el rechazo al trabajo, porque está relacionado con la esclavitud. Y esto cambia en 1793, pero no del todo. Bien, es un texto. Como la manifestación de su poder humano sobre la tierra, la humanidad será constituida. Pues sí, un texto ahí, su ciencia. Esto es la ciencia. En 1865 tienes que tener la ciencia. La división única establecida entre el trabajo intelectual y el trabajo manual se ha establecido de otra manera. La producción económica de la sociedad sufre ella misma considerablemente. La inteligencia separada de la acción corporal se acerba, se seca. Mira cuánto sé. Como la manifestación de su poder humano sobre la tierra, la humanidad será constituida. El trabajo inteligente y libre será necesariamente un trabajo colectivo. Cada persona, por supuesto, será libre de trabajar sola o colectivamente, por supuesto. Pero no cabe duda de que aparte del trabajo que sea mejor realizado por un individuo, todos preferirán el trabajo colectivo en las empresas industriales o hasta científicas, porque la asociación multiplica espléndidamente la capacidad productiva de cada trabajador. Un miembro que coopere en una asociación productiva ganará más en menos tiempo. Cuando las asociaciones productivas libres se organicen voluntariamente, pues eso, todo. Esta organización incluirá un parlamento industrial en que las asociaciones aportarán estadísticas precisas. Tú esto, bueno, puedes verlo como que es el mundo moderno, puedes verlo más bien, y es como lo veo yo, pues como una sucesión de asambleas, de cosas en las que no se llega a nada, nos ha llegado 1 kilo de patatas, bien, lo hemos conseguido. Bueno, la tierra y todos los recursos naturales son propiedad común de todos, pero solo serán utilizados por aquellos que los cultiven con su propio esfuerzo, sin expropiación, tan solo con la poderosa presión de la propiedad común de todos. Si solo son utilizados por los que los cultivan con su propio esfuerzo, entonces son ellos los que los tendrán que suministrar o quedárselos o venderlos a cambio de algo, o el intercambio no existe. La mujer, diferente al hombre, pero no inferior a él, inteligente, trabajadora y libre como él, es declarada igual al hombre en todos los derechos como en todas las funciones y deberes políticos y sociales. Bueno, esto es pues parte de la cosa revolucionaria desde antiguo, ¿no? Iba a pasar en el mundo liberal en el que cada vez hay más prosperidad y cada vez menos trabajo físico y cada vez más facilidad para que no tengan que pasar todo el día en la casa la mujer y en la huerta y todo eso, y el hombre fuera, pues está cambiando la sociedad, y entonces aquí nadan a favor de corriente, ¿no? En todo lo que es los derechos de las mujeres, y lo hacen todos, no solo ellos, lo hacen incluso los conservadores, que son finalmente los que van a dar todos esos derechos a las mujeres, por cierto. Abolición no de la familia natural, sino de la familia legal basada en la propiedad y la ley. El matrimonio civil y religioso será reemplazado por el matrimonio libre, asegurada con la abolición de las razones para la irrevocabilidad del matrimonio deben desaparecer.
La unión de un hombre y una mujer debe ser libre, porque la libre elección es condición indispensable para la sinceridad moral. Eso es algo que entiende que te afecta. Cuando dice eso, dices, oh, ese tío tiene razón. Deben gozar de una completa libertad. Ni la violencia ni los derechos pueden justificar una violación de la libertad ajena, y toda violación de este tipo será considerada un crimen, efectivamente. Es efectivamente. Por eso todo lo que has dicho antes es una violación de la libertad ajena, y tu federación es una violación de la libertad ajena, porque es una libertad para los anarquistas. Desde el momento del embarazo hasta el parto, la mujer y sus hijos deben recibir asistencia gratuita por parte de la organización comunitaria. Las mujeres que deseen criar a sus hijos también recibirán asistencia. ¿De quién? ¿De alguien voluntario o de alguien obligado? Los padres tendrán derecho a cuidar y orientar la educación de sus hijos bajo el control último de la comunidad, que se reserva el derecho a la elección de quitar los hijos a aquellos padres. Bueno, pues esto es el anarquismo, ¿no? La comunidad es contraria al anarquismo. Para criar a un hijo se necesita huir de la tribu. Huir de la tribu, y la tribu no quiere que tengas un hijo por ti mismo y que huyas de ella, evidentemente, pero esto es menos que ninguna. Los niños no pertenecen ni a sus padres ni a la sociedad, se pertenecen a sí mismos y a su propia futura libertad. Hasta tener la edad suficiente para ocuparse de sí mismos, deben criarse según la orientación de sus mayores. Sus padres son, de hecho, los tutores naturales, pero debido a que el futuro de la misma comunidad depende de la formación moral e intelectual de los niños, es la comunidad la que debe ser su tutora. O sea, que los tutores de los niños es la comunidad, o sea, el Estado. La libertad de los adultos solo es posible cuando la sociedad libre se ocupa de la educación de los menores. O sea, un adulto solo es libre cuando el Estado se ocupa de su educación. Pero esta idea de que la familia es el Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado tiene un proyecto. Este es el proyecto de la sociedad libre, la comunidad, la tal, consiste en que tú no tienes derechos realmente, ¿no? Porque no tienes derecho ni a tus hijos siquiera. Y si no tienes derecho a educar a tus hijos, pues no tienes derechos. La escuela laica debe reemplazar a la Iglesia, con la diferencia de que mientras el adoctrinamiento religioso perpetúa la superstición, la educación pública es la iniciación gradual y progresiva de los niños a la libertad por medio del triple desarrollo de su fortaleza física, su mente y su voluntad. La razón, la verdad, la justicia, el respeto por sus semejantes, pero no si son religiosos, claro, el sentido de dignidad personal, que es inseparable de la dignidad de los demás, el amor a la libertad personal y a la libertad de todos, la convicción de que el trabajo es la base y la condición de los derechos. Estos deben ser los principios fundamentales de toda educación pública. La educación debe ante todo hacer de estos niños hombres conscientes de los valores propios del ser humano y después entrenarlos para los trabajos especializados. A la medida que los niños crezcan, la autoridad dará lugar a siempre mayor libertad. O sea, es un internado social en donde la libertad es enseñada como, bueno, no sé, no es muy distinto de la escuela real, ¿no? Es cuando salgas de ahí vas a conocer la libertad. La libertad es la zanahoria del burro en el que se convierte, ¿no? Un día vas a acabar, ¿no? Porque el incentivo de la escuela es acabar los exámenes, acabar la escuela. De modo que cuando llegue la adolescencia sea completamente libre y se olvide de que en la infancia tuvo que someterse inevitablemente a una autoridad. El respeto al valor humano, germen de la libertad, debe estar siempre presente en el momento en que los niños estén siendo severamente disciplinados. La esencia de toda educación moral es la siguiente: inculcar a los niños el respeto por la humanidad para hacer de ellos hombres buenos. Este respeto en los niños y los harás hombres. No dice nada de hombres buenos. La educación primaria y secundaria, una vez terminadas, los niños, según sus capacidades y sus simpatías, escogerán una escuela superior especial. Cada uno deberá aplicarse el estudio y práctica de la rama de la industria que le plazca, y la suma que haya ganado durante su aprendizaje le será dada a su mayoría de edad. Habiendo alcanzado la madurez, el adolescente será considerado independiente y autónomo para actuar como quiera. A cambio, la sociedad esperará que cumpla únicamente estas tres obligaciones: que permanezca libre, o sea, que viva de su propio trabajo y que respete la libertad de los demás.
Si los crímenes que asolan a la sociedad contemporánea se deben a la mala organización de la sociedad, seguro que en una sociedad basada en la razón, la justicia, la libertad, todo lo anterior, una igualdad completa, la buena voluntad prevalecerá y el mal será una excepción que disminuirá y más aún ante la influencia persuasiva de una opinión pública humanizada y sabia. Haced esto, hacer la libertad, hacer tal, y este es el objetivo. Esto no es un análisis filosófico, insisto, es un programa político, ideológico, es algo en lo que creer. Es una fe en la que creer. Los ancianos y los enfermos disfrutarán de todos los derechos políticos y sociales y serán mantenidos generosamente por la sociedad. Política revolucionaria. Vamos, estos son los textos finales del Catecismo Revolucionario de 1865. Política revolucionaria. Estamos profundamente convencidos de que si la libertad de todas las naciones es indivisible, las revoluciones nacionales deben ser internacionales. Ya no debe haber revoluciones aisladas, sino revoluciones universales. Asimismo, creemos que la alianza sagrada de la contrarrevolución mundial y la conspiración de los reyes, el clero, los nobles y la burguesía, que goza de presupuestos ilimitados, ejércitos permanentes y de formidables burocracias y que está formada de todos los monstruosos aparatos de los estados modernos centralizados poderosos, construidos para que no queméis todo, esencialmente, ¿no? Constituye una fuerza abrumadora. Así pues, esta formidable coalición reaccionaria, porque es una reacción a esto que sería un progreso, ¿no? Solo puede ser destruida con el mayor poder de la alianza revolucionaria simultánea y la acción de todos los pueblos del mundo civilizado. Contra esta reacción a la revolución aislada de un solo pueblo nunca tendrá éxito. Semejante revolución sería una locura, una catástrofe para el país aislado y constituiría un crimen contra todas las demás naciones. Se desprende que el levantamiento de un solo pueblo no debe tener un objetivo particular, sino el de todo el mundo. Esto exige un programa mundial tan grande, tan profundo, tan auténtico, tan humano, que abarque los intereses de todo el mundo y a fin de canalizar las pasiones de todas las masas populares de Europa, prescindiendo de la nacionalidad, este programa solo puede ser el programa de la revolución social y democrática. Este es el respeto a las naciones, al individuo, a la autodeterminación, al hombre, a la mujer, al niño. Este programa solo puede ser este. Expresados de forma sucinta, los objetivos de la revolución social y democrática son: políticamente, la abolición de los derechos históricos de los estados, los derechos de conquista y los derechos diplomáticos. Tiene como objetivo la emancipación, la ley internacional, tiene como objetivo la emancipación total de los individuos y las asociaciones de los yugos divinos y humanos. Busca la destrucción absoluta de todas las uniones compulsivas y de todas las aglomeraciones de comunidades en provincias y países conquistados por el Estado, incluyendo las instituciones militares, burocráticas, gubernamentales, administrativas, judiciales, legislativas. La revolución, en suma, tiene este objetivo: libertad para todos, para los individuos y las corporaciones colectivas, las asociaciones, comunidades, provincias, regiones y las naciones, así como la mutua garantía de esta libertad por la federación. Socialmente, es lo mismo que de lo anterior, ¿no? Socialmente busca la asimilación de la igualdad política a la igualdad económica. Esto no significa la erradicación de las diferencias naturales de los individuos, sino la igualdad en los derechos sociales de cada individuo desde el nacimiento, en particular medios iguales de subsistencia, mantenimiento, educación y oportunidades para cada niño o niña, hasta la madurez y recursos y facilidades iguales para crear su propio bienestar con su propio trabajo. Bueno, el caso es que de hecho, es dinero, bienes, esfuerzo, trabajo que le han quitado a otros, que se han esforzado por ellos, de alguna manera, y deberían estar agradecidos y reconocerlo, desde luego. Pero esto no tiene nada que ver con la libertad individual, no tiene nada que ver con el anarquismo, no tiene nada que ver con el compartir, no tiene nada que ver con la solidaridad, no tiene nada que ver con la ayuda mutua, no tiene nada que ver con la libertad. No tiene nada que ver con la libertad. El individuo es esencialmente egoísta.
Sí, es esencialmente egoísta totalmente, porque el protagonista de la vida es el individuo, somos cada uno de nosotros. ¿Es esencialmente altruista, social y comparte? También, porque tenemos un cariño, un corazón, un afecto por la gente, y entonces lo hacemos sin que nos lo manden. No necesitamos que el Estado nos quite para darle a otros, o que un señor más poderoso le quite a uno para darle a otros. ¿Qué van a ser sus afines? Esto es el Estado. Y hay unos aspectos que es como del estado de bienestar. Mira, podéis alcanzar el estado de bienestar. Por otro lado, podéis alcanzar un estado donde todo el mundo sea igual. Entonces, en este estado de bienestar donde todo el mundo es igual, esto pues va a ser precioso. Y para ello, el que se sale de ello y para llegar a ello, pues tienes que eliminar a todos estos obstáculos. Pero esos obstáculos son los que hacen que pueda haber una situación así, ¿no? El capital, la propiedad, el dinero, la desigualdad de los hombres es lo que hace que no vivas en un estado de naturaleza, que no vivas pues de las patatas del economato. Es lo que hace que puedas tener ropa a buen precio, porque hay producción para mucha gente que la compraría a mucho mayor precio. Es lo que hace que se cultive cosas en un lugar y se transporten a otro, porque hay una plusvalía, porque hay un beneficio. Esto es como funciona la sociedad. Esta es la sociedad que Bastiat explicaba y que aquí en el caso de Bakunin es explicado también por Marx y Engels, si no me equivoco, que se burlan de él, que les parece un utopista sin sentido. No es que ellos sean mejores, pero les parece eso, lo critican por eso. Y por, bueno, mucha otra gente. Y entonces, en su análisis del origen del totalitarismo, Isaías Berlin habla de ello. Quizás hablemos de ello de Berlín, de su punto de vista, en el siguiente vídeo. De su punto de vista de esto, después de esto, Bakunin hace con Nechayev el catecismo del revolucionario, un título parecido donde, bueno, vamos a ver qué dice, vamos a ver cómo es el origen de la violencia brutal del sistema de acción-reacción. Para lograr esto hay que lograr que el Estado se presente como algo muy opresor y la sociedad como algo muy opresora, y para ello pues hay que tirar bombas en la calle, pues se tiran. Y este es el origen de este tema. ¿Quiere decir que a lo mejor me estoy equivocando? Sí, a lo mejor me estoy equivocando. He tomado este punto de vista de que esta gran estrella del 19, Bakunin, como Marx, pues eran unas personas que han sembrado mucho veneno disfrazados de liberales. Disfrazados de amor, de gente que no tiene compasión por los otros y que ve a las personas como cabecitas en un dibujo, ¿no? Y por ahora lo dejamos. Espero que os guste la grabación y si a alguien le interesa, pues se puede suscribir y darle a la campanita o algo hay que darle, y al me gusta y tal, y así te aparecen estos comentarios. Y si quieres comentar algo, puedes comentar lo que quieras, y si quieres insultarme o algo así, pues te borro el comentario. Pero el debate siempre es bienvenido, y si es de anarquistas que creen en esto y son respetuosos, pues tanto mejor.